Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para otro vídeo lleno de risas, porque hoy vamos a analizar algo que seguro les sacó una sonrisa a más de uno. Sí, como ya leyeron en el título, vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo del anuncio viral de The Met, Can et Brownie. ¿Lo recuerdan? Ese anuncio que inundó las redes, que todos comentaban, compartían y, bueno, que nos dejó a muchos con ganas de un brownie. Y con unas ganas de reír. Para los que quizás no lo recuerden, o para aquellos que vivieron debajo de una piedra en los últimos meses, el anuncio de Brownie es una joya publicitaria. Protagonizado por The Met, Can y el delicioso brownie, nos presenta una situación cotidiana de una manera tan peculiar que simplemente se viralizó. Desde la química entre The Met y Can, hasta la inesperada y un tanto extraña aparición del brownie, el anuncio es un compendio de momentos memorables. Hoy, lo que vamos a hacer es diseccionar ese anuncio. Vamos a analizar los fotogramas, los momentos que, a mi juicio, son los más divertidos. Vamos a desmenuzar cada escena, cada gesto, cada mirada, para entender por qué este anuncio se convirtió en un fenómeno. Y por supuesto, vamos a reírnos un poco en el proceso. Así que preparen sus palomitas, sus brownies, y prepárense para disfrutar de este análisis a fondo. Antes de empezar y como siempre les recuerdo que si son nuevos por aquí suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán contenido divertido, informativo y espero entretenido. Suscríbanse, es gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el anuncio de Brownie. Bien, ya estamos listos para zambullirnos en el análisis. Vamos a empezar con los primeros fotogramas, que ya nos preparan para lo que viene. La escena inicial es clave. Vemos a The Met y Can aparentemente en una situación de tensión amorosa. La música, el ambiente, todo nos indica que algo importante está por suceder. La cámara juega con los primeros planos, enfocando sus miradas, sus gestos, y la tensión es palpable. Imaginemos la escena. La suave melodía de fondo, un atardecer dorado filtrándose por la ventana, el aire cargado de expectativas. The Met con una expresión cautivadora y Can con una mirada que denota cierta incertidumbre se encuentran frente a frente. ¿Qué está pasando? ¿Es un encuentro casual? ¿Un reencuentro esperado? ¿Un momento de revelación? La incertidumbre es el anzuelo, y el anuncio lo utiliza a la perfección para atraparnos desde el primer segundo. Uno de los fotogramas más divertidos de esta parte es, definitivamente, cuando The Met mira a Can con una mezcla de sorpresa, curiosidad y un poquito de hambre. La expresión de The Met es oro puro. Es como si estuviera pensando, ¿qué va a pasar? ¿Me va a besar? ¿Qué está sintiendo este hombre? Y en ese momento, justo cuando la tensión llega al límite, aparece el brownie. Aquí es donde el anuncio da un giro inesperado y, para mí, genial. La manera en que el brownie irrumpe en escena, interrumpiendo ese momento romántico, es simplemente cómico. Es como si el brownie fuera el tercer personaje de la historia, el que viene a romper el momento. Y el fotograma donde vemos al brownie flotando, como si fuera un objeto mágico, es épico. La edición, la música que lo acompaña, todo está perfectamente sincronizado para generar un efecto cómico. La aparición del brownie es un golpe de genialidad. La cámara se centra en el objeto presentándolo con la misma solemnidad que se usaría para un personaje principal. Vemos el brownie flotando iluminado por una luz divina, como si fuera la solución a todos sus problemas. Y la música. Esa transición abrupta de la melodía romántica a una melodía más juguetona y desenfadada es simplemente perfecta. Es como si la vida, en su infinita sabiduría, decidiera interrumpir el drama para ofrecerles algo mucho más placentero, un delicioso brownie. Otro fotograma que me encanta es el de la reacción de Can. Su cara de ¿qué está pasando aquí? Es impagable. Es como si de repente se diera cuenta de que la situación ha dado un vuelco inesperado y absurdo. La expresión de sorpresa, de confusión, es perfecta. Es como si estuviera pensando, ¿un brownie, en serio, en este momento? La expresión de Can es la de cualquiera de nosotros ante una situación inesperada. ¿Qué está pasando? ¿Es un sueño? ¿Una broma? ¿Un truco publicitario? La confusión es genuina, y la actuación del actor es impecable.
Se nota que el personaje está tan desconcertado como nosotros, y eso hace que la escena sea aún más divertida. Y claro, no podemos olvidarnos de la frase icónica Brownie. La forma en que la pronuncian es increíble. La entonación, la pasión, es como si estuvieran proclamando algo trascendental. Y el fotograma donde vemos a Demet, Can y el Brownie, todos juntos como si fueran una fam. Ilia, es simplemente surrealista y divertidísimo. Esa exclamación Brownie se convirtió en un meme instantáneo. La forma en que la dicen con una mezcla de asombro y deleite es lo que la hace tan memorable. Es una palabra que se repite, que se comparte, que se canta. Es la palabra que unió a todo el mundo, al menos por un momento, en torno a un Brownie. A medida que avanza el anuncio, la situación se vuelve aún más cómica. Las miradas, los gestos, las interacciones, todo está pensado para generar risa. La forma en que se pelean por el Brownie, la manera en que lo degustan, es simplemente hilarante. La competencia por el Brownie es otro punto álgido del anuncio. Demet y Can se olvidan por completo de la tensión romántica y se centran en el objetivo principal, el Brownie. Vemos cómo se empujan, se miran con rivalidad, y luchan por obtener la mayor parte. Es una metáfora de la vida misma, donde la competencia es feroz, y el Brownie representa los placeres de la vida. Uno de mis fotogramas favoritos es el de Demet comiendo el Brownie con una pasión desmedida. La forma en que muerde el Brownie, la expresión de placer en su rostro, es como si estuviera probando el manjar de los dioses. Y Can, mirándola con una mezcla de envidia y atracción. Es genial. La devoción de Demet por el Brownie es admirable. La forma en que cierra los ojos al saborearlo, la expresión de éxtasis en su rostro, es como si estuviera viviendo el mejor momento de su vida. Y Can, mirándola con esa mezcla de envidia y deseo, nos hace reír a carcajadas. ¿Quién no querría probar ese Brownie? Otro momento clave es cuando Can finalmente consigue morder el Brownie. La cara de felicidad que pone es contagiosa. Es como si estuviera probando la mejor cosa del mundo. Y la forma en que comparten el Brownie, como si fuera un tesoro, es simplemente adorable y gracioso. La satisfacción de Can al probar el Brownie es otro punto de conexión con el público. Vemos su rostro iluminarse, sus ojos brillar, y entendemos perfectamente lo que está sintiendo. Es la simple alegría de disfrutar de un buen Brownie, y el anuncio lo transmite a la perfección. El hecho de que compartan el Brownie, como si fuera un regalo preciado, es una muestra de la amistad y de la alegría de compartir. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la escena final, con el lema, Eti Brownie. La alegría está en el Brownie. La forma en que cierran el anuncio con una imagen del Brownie es perfecta. Es como si nos dijeran, olvídate de todo lo demás, lo importante es el Brownie. Y honestamente, después de ver el anuncio, dan ganas de creerlo. El lema final, Eti Brownie. La alegría está en el Brownie, es la guinda del pastel. Es una frase simple pero efectiva. Es un recordatorio de que a veces, la felicidad se encuentra en las cosas más simples de la vida, como un delicioso Brownie. Y la imagen final con el Brownie en todo su esplendor, nos deja con la imagen del producto grabada en la mente. Pero la genialidad del anuncio no solo reside en los fotogramas en sí, sino en cómo están combinados. El ritmo, la música, la edición, todo está perfectamente orquestado para generar un efecto cómico y al mismo tiempo, despertar el apetito por el Brownie. Es una campaña publicitaria brillante que ha logrado conectar con el público de una manera increíble. La edición del anuncio es impecable. El ritmo es perfecto, la música complementa a la perfección cada escena, y los cortes son precisos. Todo está orquestado para mantenernos pegados a la pantalla y para generar una reacción emocional. Es un anuncio que sabe cómo contar una historia, cómo generar risas y cómo vender un producto. Además, el anuncio ha generado un gran debate en las redes sociales. Mucha gente se ha preguntado qué significa realmente la historia, si es una metáfora sobre el amor, sobre la amistad, o simplemente sobre el Brownie. Y eso, en mi opinión, es un éxito rotundo. Porque un anuncio que genera conversación, que hace que la gente se pregunte cosas, que la gente hable de él, es un anuncio que ha logrado su objetivo. El debate que generó el anuncio es una muestra de su impacto. ¿Qué significa realmente? Es una historia de amor. Una metáfora de la amistad. Simplemente una excusa para vender brownies. La ambigüedad del anuncio es lo que lo hace tan interesante.
Nos invita a reflexionar, a debatir y a compartir nuestras propias interpretaciones. Y eso es lo que lo hace tan memorable. En resumen, el anuncio de Eti Brownie es una joya de la publicidad. Es divertido, es ingenioso, es memorable y sobre todo nos da ganas de comer brownie. Los fotogramas que hemos analizado hoy son solo una pequeña muestra de la genialidad del anuncio. Cada escena, cada gesto, cada mirada, contribuyen a crear un producto audiovisual único y memorable. El anuncio de Eti Brownie es un ejemplo de cómo la publicidad puede ser creativa, divertida y efectiva. Es un anuncio que ha logrado conectar con el público, que ha generado conversación y que ha dejado una huella en la memoria colectiva. Es un anuncio que nos ha hecho reír y que nos ha dado ganas de comer brownies. Y bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que se hayan divertido tanto como yo y que hayan disfrutado redescubriendo este anuncio viral. Me encantaría saber qué les pareció a ustedes, cuáles son sus fotogramas favoritos, y si, como yo, se quedaron con ganas de un brownie. Déjenmelo saber en los comentarios. Y como siempre, no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo. Compartan este análisis con sus amigos, sus familiares, con todos aquellos que, como ustedes, disfrutaron del anuncio de Eti Brownie. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos donde seguiré analizando otros anuncios, series, películas, y todo aquello que me parezca interesante. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Y a comer brownie. Para profundizar un poco más en el análisis, podríamos considerar algunos aspectos adicionales que contribuyeron al éxito del anuncio. El contexto cultural el anuncio se lanzó en un momento en el que la publicidad turca estaba experimentando un auge creativo. El público estaba más receptivo a propuestas originales y divertidas. El uso de las redes sociales la campaña se adaptó a las redes sociales desde el principio. El anuncio fue diseñado para ser fácilmente compartible y para generar memes y conversaciones. La elección de los actores Demet y Can tienen una gran química en pantalla, y sus expresiones faciales son perfectas para la comedia. La simplicidad del mensaje el mensaje del anuncio es simple y directo, Eti Brownie es la alegría. Esto lo hace fácil de entender y recordar. El producto en sí el brownie es un producto apetitoso y popular. El anuncio aprovecha esta popularidad para generar interés. El guión es ingenioso y aprovecha el humor absurdo para conectar con el público. El timín el anuncio llega en el momento perfecto, captando la atención del público en un momento en el que buscaban algo ligero y entretenido. La banda sonora la elección de la banda sonora es otro punto fuerte del anuncio, ya que complementa a la perfección la escena y la narrativa, añadiendo un toque cómico y pegadizo. En definitiva, el anuncio de Eti Brownie es un ejemplo de cómo la publicidad puede ser una forma de arte. Es un anuncio que nos hace reír, que nos hace reflexionar, y que nos da ganas de comer brownies. Es un anuncio que ha logrado conectar con el público de una manera increíble, y que quedará para siempre en la memoria colectiva. Y ahora, si me disculpan, voy por un brownie. La alegría está en el brownie.